Muy buenos días, bienvenidos a Consultoría de Seguridad Nivel 5. El día de hoy vamos a ver este tema de protección a funcionarios. Es el tema número uno de un curso eh, de más de 40 horas de protección a funcionarios. Esperando que al término de este curso, ustedes, eh, como objetivo general, puedan ser profesionales, no solamente del trabajo de protección a funcionarios, sino como seguridad profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes podrán desarrollar actividades tanto como una escolta dentro de un equipo de seguridad, como también de directores de seguridad corporativa, ya que vamos a abordar temas que son forzosamente y son obligados a conocer tanto por un personal, un individuo que trabaja solo, como dentro del área de protección a funcionarios, como dentro de un equipo, como coordinador, jefe o director de seguridad. Este curso por eso dura tantas horas y el día de hoy vamos a ver nada más el tema número uno, ¿sí? Dentro del curso total de todo lo que vamos a estar viendo, tenemos el módulo uno que es generalidades. Vamos a ver un poco el panorama nacional, identificación de riesgos, características de una escolta, misiones de una escolta. En el módulo 2 vamos a ver el análisis del VIP, identificación de riesgos particulares, ¿sí?, de la persona con la que nos contratamos, la emboscada, el atentado y la incursión. En el módulo 3 vamos a ver la inteligencia y contrainteligencia, análisis de seguridad, cómo se hace un análisis de seguridad y cómo de un análisis de seguridad se derivan los planes de seguridad o planes de respuestas, como los conocen algunos. En el módulo 4, formaciones a pie, formaciones en vehículo, combate urbano, conducción de vehículos. Aunque este módulo 4 involucra muchas actividades prácticas, pero también tiene una parte teórica que es la que les voy a compartir en este curso. Y bien, pues yo soy capitán del ejército, ya con más de 30 años de experiencia en la protección de personas. Fui director de academias de policía y he trabajado también en campo, protegiendo tanto empresarios como personas de la política, tanto a nivel nacional como internacional. Claro, siempre aquí en México. Y también contamos con material de apoyo, que es el Manual de Protección a Funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Manual de Técnicas de Protección del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Técnica de Protección Ejecutiva del Instituto Panamericano de Ciencia y Tecnología Forense, Proyecto DAXI para situaciones de crisis con toma de rehenes, Manual de Secuestro y Negociación de Rehenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Manual de Guerra Irregular, entre muchos otros libros, material que he ido recopilando a través de unos años de experiencia. Y bueno, sin más pérdida de tiempo, vámonos con el desarrollo del curso. En este tema uno vamos a ver generalidades, introducción al curso y conceptos, unos conceptos. Y bien, señores, como todos sabemos y podemos percibir, en México vivimos dentro de una corriente de cambios que ha trastornado los valores, han ido cambiando y modificando con el consentimiento de algunas cosas desde los años 80, 90. Y estos cambios han lesionado tanto a instituciones y ha afectado el desarrollo de la vida común, obviamente el panorama político, económico y social, tanto nacional como internacionalmente. Actualmente, pues yo creo que todos sentimos estos efectos de la inseguridad, algunos de forma directa, otros de forma indirecta, pero todos hemos sido afectados de alguna manera por esta situación de inseguridad que se vive en el país. Simplemente por citar un ejemplo, la situación que se presenta en el estado de Michoacán con la extorsión a los campesinos, ¿no? Los productores de aguacate.
Ellos, obviamente, la producción del aguacate tiene un costo, y, pero este costo se incrementa debido a extorsiones, a que tienen que pagar seguridad, este, tienen que incrementar todo lo que tiene que ver con un sistema de seguridad, pues dentro de la cadena de suministros, desde que están en la plantación, la cosecha, el proceso de toda la producción, el traslado a las grandes ciudades. Entonces, este incremento de gasto en temas de seguridad, pues provoca que ellos tengan que aumentar el precio del producto del aguacate. A esto le vamos a agregar los coyotes que no permiten vender a un precio, sino que manejan el costo del aguacate y de muchos otros productos, ¿no? En las centrales de abasto. Obviamente que al final de esta cadena de suministros nos vemos afectados todos porque el incremento de estos productos se dispara, ya sea el aguacate, el limón, el melón, y así sucesivamente, ¿no? Esto lo mismo pasa con la minería, el ganado y otras áreas de la industria y de la economía del país. Este tipo de sucesos se van incrementando por la crisis económica en la que actualmente se encuentran países en vías de desarrollo y el agotamiento de reservas en el mundo. Obviamente que en este tema de seguridad ya no basta solamente atender temas locales que se presentan en ciertos lugares de nuestro país. También las situaciones que se presentan a nivel internacional, como las guerras, hacen que estas situaciones de guerra entre dos o tres países repercuta en la economía de otros países. Por ejemplo, no vamos a ir muy lejos hablando del petróleo. La situación que se vive ¿cómo se llama? En Irak, entre Israel e Irak, obviamente afecta los precios del petróleo, lo que pasó ahora en Venezuela. Y así hay situaciones de inseguridad, son focos que se van prendiendo y que de una o de otra manera afecta a otros países, a unos más, a otros menos, en cuanto a su economía y también hay situaciones en las que afectan directamente igual a México. Bien, algunas afectaciones directas que tienen que ver con personas, ya hablando, aterrizando de un nivel bajo, empezamos con las personas, pues obviamente es el asesinato, ¿no? Los números de asesinatos se han incrementado en los últimos años, como lo vamos a ver más adelante en las estadísticas, también el secuestro, el robo. Estas son algunas de las formas de operar de estas organizaciones criminales. Este, en, en diferentes estados de la República operan ciertos cárteles, organizaciones que aquí en México les llaman cárteles de la droga. Y ellos son muchas veces los que van marcando esta columna vertebral de la inseguridad, porque debido a las acciones de estas organizaciones criminales, es como se afecta el nivel de inseguridad en un estado u otro. Obviamente, el más afectado es el municipio y después sigue el estado y después el gobierno federal. Los municipios son muy endebles, tienen pues, muy poca capacidad de respuesta frente a estas organizaciones criminales, en las que a veces llegan a juntar 100 o más elementos que están a su servicio, pues contra 50, 60 policías que en diferentes turnos pues no se dan abasto para atender estas situaciones o para enfrentar a los efectos del crimen. Obviamente que estos riesgos aumentan en personas públicas, ya sea de la política o del medio artístico o simples empresarios. Hoy en día difícilmente alguien se escapa de los efectos de la inseguridad. En cuanto empiezan a tener dinero o ven que o tienen un negocio, lo primero que sufren a estas personas, al menos aquí en México, son las extorsiones, ¿no? A veces hasta el que no tiene, eh,
pues ni siquiera un negocio recibe llamadas de extorsión. Ahora imagínense cuando estos criminales identifican o ubican a alguien que es un empresario, pues lo mínimo que le pasa es que le estén llamando por teléfono para cobrarle lo que se llama protección o cobro de piso para estas empresas, ¿no? Estas llamadas amenazantes pues, con palabras obscenas, ¿no? Algunos tratan de hablar así, hacérselos muy decentes. Oye, mira, yo pertenezco al tal cártel, soy el jefe de plaza y como amigo quiero que tu negocio esté funcionando y te voy a pedir una cuota. Y cuando la persona se niega, entonces empiezan las amenazas y otro tipo de métodos, ¿no? Muchas de estas llamadas son hechas desde las prisiones. Gente que ni siquiera anda fuera en la calle, ¿no? Ellos salen de pesca, como dicen, con su teléfono que les rentan dentro de las prisiones. Obviamente esto pues, es derivado de la corrupción que hay en las prisiones, ¿no? Que realmente algunas prisiones de estas sufren de autogobierno. Los criminales son los que mandan ahí adentro y son como una guarida para ellos estar dentro de las prisiones. Y desde ahí, pues planean incluso ejecuciones, secuestros, robos y extorsiones todos los días. Y bien, este panorama general de inseguridad que vivimos en el país, pues se deriva de muchos aspectos, de muchas condiciones que yo le llamo a esto, hacen un caldo, ¿sí? Una sopa de inseguridad en nuestro país. ¿Por qué? Primeramente por la ubicación geográfica que tiene México. Nuestro país obviamente es la puerta de entrada a Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de drogas, bueno, al menos en América, en el continente americano, está considerado como uno de los países con mayor consumo de drogas, ¿sí? Y siendo sinceros, desde aquí, de este país, también salen drogas que se venden en otras partes del planeta, en otros países. Otra cosa que afecta bastante a México, pues son estas flechitas que tenemos aquí en el país, que no son otra cosa más que las rutas que siguen en su camino hacia Estados Unidos y que pasan por México, estos cargamentos de diferentes drogas, ¿no? De diferentes cosas. También tráfico humano, migrantes, drogas, armas, partes robadas, etcétera. Algunas rutas que van, aquí podemos ver las flechas que van hacia el norte, pero también esas rutas van de regreso, pues con otros productos, ¿no? Y luego, estos territorios están dominados por ciertos cárteles que en ocasiones algunos cárteles, eh, por hacer un control de más territorio, entran en conflicto y esto agrava la situación de inseguridad en esos lugares, porque cuando estos cárteles se enfrentan, obviamente que hay un daño colateral hacia la población, porque pues, cuando se hacen sus enfrentamientos, hacen levantones, secuestros, a veces eh, hay noticias, hay datos de que se han llevado a personas inocentes que no tienen nada que ver con el negocio del narcotráfico, pero pues los confunden o estaban en un lugar, en un momento en el que estos locos se ponen a pelear, a dispararse y han herido o han ocasionado la muerte de algunas personas. Aquí en México, cada estado tiene una característica o un interés particular para estos cárteles. No todos los estados, por ejemplo, no todos son de siembra. En algunos hay más laboratorios, no en todos los estados hay laboratorios de procesamiento de drogas. También no todos los estados tienen puertos de entrada del extranjero.
este, o sea, puertos marítimos, ¿no? Aduanas, porque es por estos lugares en donde entra la droga. Y algunos estados tienen ciertas riquezas naturales como la minería, en la zona de ahí de Michoacán y Guerrero, tienen interés por ¿cómo se llama? Empresas mineras que se encuentran allí, otras son de agricultura. Este movimiento económico que se desarrolla en ciertos estados, pues obviamente atrae a los criminales, ¿no? Pues quieren sacar también provecho a través de extorsiones, robos, asaltos, ejecuciones, presiones, etcétera, etcétera. Y pocos son los estados que se escapan a los efectos de la inseguridad, porque algunos, aunque no tienen una fuerte presencia por trasiego de drogas, pero sí son utilizados para lavado de dinero, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el estado de Yucatán, en el sur de México. Aquí, pues, es un lugar donde no se siembra, por decir algo, marihuana o amapola. Las condiciones del estado de Yucatán no son propicias para la siembra, pero igual por su situación no es un atractivo para el tráfico de personas, no es una ruta obligada para estos cárteles que se dedican al tráfico de personas, pero es una ciudad en crecimiento, es una ciudad segura y sí es un atractivo para el lavado de dinero, igual que Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, que son vecinos. Bien, hasta aquí de forma general todo lo que reviste el panorama de inseguridad de nuestro país. Vamos a pasar a los principios de conocimientos que debe tener un escolta en particular. Y bien, vamos a comenzar por la entrevista. ¿Por qué por la entrevista? Porque aquí es donde se toma el primer contacto entre la persona que vamos a proteger y el escolta o el profesional de seguridad. Y muchos escoltas desde aquí ya están reprobados o empiezan a tener problemas por no saber preguntar, no a saber hacer las preguntas eh, que tienen que ver con la seguridad. Y más adelante pagan el precio por ignorar, para empezar, con quién están trabajando, ¿no? Eh, Hemos tenido noticias, informes, situaciones en las que a veces los escoltas son contratados por personas que eh, se dedican a actividades ilícitas, lavado de dinero para empezar, ¿no? O personas que tienen muchos enemigos. Han creado tantos enemigos que los han amenazado y entonces se ven en la necesidad de contratar a un profesional, a una persona que los cuide. Y aquí es donde también cometen el error eh, los empresarios, porque piensan que con tener una persona que traiga un arma o que fue militar, creen que ya saben o conocen los temas de protección a personas. Y ese es el primer error, ¿sí? Recordemos que al menos dentro del ejército, no todos los militares, para empezar, no todos los militares saben disparar un arma, ¿no? Conozco muchos que no le pegan ni al cartón a 10 metros, a 5 metros. Eh, Dentro del ejército, obviamente, también tenemos diferentes áreas. No todos son operativos o gente, ¿cómo se llama?, entrenada para el combate en el campo. Hay muchos militares que toda su vida la vivieron detrás de un escritorio, o fueron, por ejemplo, cocineros de sanidad, sin demeritar sus conocimientos y sus habilidades, fueron escribientes. Este, Hay diferentes áreas dentro del ejército que no precisamente tienen que ver con la operatividad. Hay militares que, aunque fueron de infantería, que es una de las grandes áreas del ejército en donde hay mucho personal operativo, pero también dentro de infantería
o de caballería o artillería. Hay personas que son escribientes, almacenistas, de sanidad, que hacen funciones en la cocina, y aún hay muchos también que, aún siendo del área operativa, no tienen el curso de protección a funcionarios, que esta es una especialidad. No todos tienen el curso de protección a funcionarios y no todos conocen pues lo más mínimo o lo básico, que es que tiene que ver con la profesión. Eh, Desconocen qué es eh, un análisis de riesgos, qué es una evaluación. Para empezar, ni siquiera saben cuál es la diferencia entre un análisis y una evaluación de seguridad. Obviamente, menos saben hacer un plan de seguridad o un plan de respuesta, cuál es el parrafeo, cuáles son los puntos importantes que debe de llevar un plan de seguridad. En fin, son tantas cosas que reviste el trabajo de proteger personas o el trabajo de seguridad, que creen que por ser militar ya conoce todos los campos o todas las áreas. También hay escoltas que son del medio civil y también, sin demeritarlos o mm, menospreciarlos, pues fueron karatecas, ¿no? Fueron karatecas, vieron unas películas de protección a funcionarios, leyeron un libro, fueron a uno o dos cursos y ya creen que con eso ya saben de proteger personas. Otros, peor tantito, son muy conocedores de las leyes y se hacen por las necesidades o por el camino, porque les gusta, se hacen escoltas o instructores de protección a funcionarios, pero su fuerte son las leyes, ¿no? Fueron, toda su vida han sido licenciados. También hay otros que han sido policías, pero recordemos que dentro de los policías también no todos tienen el curso de protección a funcionarios. El curso de protección a funcionarios es una especialidad que reviste conocimientos y técnicas muy meticulosas y muy celosas en este trabajo. Y hoy en día esta profesión ha tomado mucha relevancia y se ha vuelto todavía más exigente en cuanto a conocimientos. Y bien, eh, durante la entrevista, eh, obviamente yo también he ido a entrevistas, ¿no? Para solicitar trabajo, para solicitar un empleo, un puesto, y he competido con otras personas. Y les podría contar muchas experiencias de cómo me he quedado con el puesto y otros compañeros, pues desgraciadamente, pues no han aprobado los exámenes, no se quedan con el trabajo. Y tiene que ver por muchos aspectos, empezando desde la forma de vestir. En una ocasión fui a una entrevista de trabajo, éramos cuatro candidatos y de los cuatro yo era el único que iba con traje. Y recordemos que en este trabajo y en las empresas hay personas que desde que te ven te están calificando. Eso de ir con playera polo, con una camiseta o con una chamarra. Me acuerdo que uno de ellos llevaba una chamarra de un equipo de básquetbol o de fútbol, no me acuerdo de qué tenía, con sus logos llamativos. Y la verdad que las otras tres personas ni siquiera pasaron a la entrevista. Los despidieron en ese mismo momento y nada más eh, se me señalaron y me dijeron, pase, por favor. Y pues obviamente pasé la entrevista y me quedé con el puesto. Eh, ¿Por qué ni siquiera los entrevistaron? Pues por su forma de vestir, me imagino que los batearon. Recuerden que hoy en día, desde que estamos en el lobby o desde que llegamos, nos presentamos y nos dicen, espere ahí a que le llamen, ya nos están analizando, ya están viendo a través por las cámaras o por la persona que está ahí eh, por entrevistarnos, la secretaria, ya nos están analizando y están viendo qué estamos haciendo, qué no hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos sentamos, la seguridad, el corte de pelo, los tatuajes, todos esos detallitos, obviamente, como diría alguien en una ocasión, hay cosas en esta vida que no califican, pero sí clasifican. Hay que tener mucho cuidado con eso. La puntualidad. Siempre hay que llegar 10, 15 minutos antes a una cita.
cualquier tipo de cita, y más si es una entrevista de trabajo, pues obviamente pues hay que llegar oportunamente, ¿no? Eso habla mucho de las personas, la puntualidad. Y si no va a llegar, pues avise, hable si tiene algún contratiempo. Aquí en la Ciudad de México es normal y no es de sorprender que pase un accidente, que el metro se detenga, que haya una manifestación, un accidente y ya no podamos llegar a una entrevista. Si es así, pues no pasa nada. Con la pena decimos, no voy a poder llegar a la entrevista por esta razón, ¿no? Claro, no mienta. El lenguaje corporal también es muy importante, el lenguaje corporal. Desde que llegamos, la forma de sentarnos. Ese día, por favor, apaga tu teléfono o ponlo en silencio, este, bloquéalo para que no te estén entrando mensajes. De verdad que es molestoso que a la hora de que está uno entrevistando, porque también me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Del lado de entrevistar escoltas. Y es molestoso de que estén en el teléfono y me permite voy a llamar y me permite voy a contestar. Desde ahí ya estás dando una mala imagen, ¿sí? La forma de sentarte, no te cruces de brazos. Una persona que se cruza de brazos está dando un mensaje de que no me importa y no me interesa, ¿no? Están cerrados a, pues a interactuar con las personas, ¿no? También cuando te hagan unas preguntas, de lo que te pregunten, contesta, no estés manoteando, no estés surgando las orejas, la nariz. Lo mejor es mantener las manos en esta posición enfrente o delante de nosotros. No te metas las manos dentro de los bolsillos, no tengas las manos atrás de ti. Si tienes un folder, pues mejor lleva un folder y agárralo con las dos manos aquí para estar interactuando con la persona. Si estás sentado y hay un escritorio de por medio, no ponga las manos abajo, no las ocultes, ponlas arriba, no entrelaces los dedos. Yo creo que de esta forma es lo mejor y siempre mirando a los ojos del que te entrevisten y cuando te hagan una pregunta, contesta con la verdad, no voltees a ver a otro lado, mantén la vista fija en los ojos de la persona que te está entrevistando. Si no puedes mantener la mirada de la persona que te está entrevistando, míralo simplemente al centro de sus ojos, aquí en medio de las cejas o en la frente. Eh, y no precisamente a los ojos, ¿no? La postura, siéntate recto, ¿sí? No te cruces de pierna ni te eches hacia atrás, de una forma erguida, recta, que se vea que hay un interés en ti en esa entrevista. Las manos, ya dije, no estés manoteando, no cruces los dedos, no te cruces los brazos tampoco. La forma de hablar, cuando te pregunten algo, eh, sé sincero y breve para contestar, pero tampoco no contestes con monosílabos. Ujú, ajá, sí, no, 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 a menos que la pregunta sea una pregunta directa. Por ejemplo, ¿fumas? No, no fumo. Eh, ¿Toma? No, no tomo. ¿Ok? ¿Hace ejercicio? Bueno, ahí podría haber una respuesta un poco más amplia. Por ejemplo, decir, normalmente hago ejercicio 2 o 3 veces por semana, ¿no? O sea, no puedes decir, no, no hago ejercicio, o sí hago ejercicio. O sea, sí, pero ¿a qué horas? ¿Cuánto tiempo, no? Los lentes, si estas lentes, no lleves lentes oscuros. Si usas lentes para leer o para escribir, bueno, son válidos. El teléfono, ya lo dije, apágalo, por favor. Lleva un traje sobrio, de preferencia gris o negro. No, no lleves colores llamativos, corbatas llamativas. Esas son para las fiestas, déjalas en las fiestas. Lleva una corbata seria, de preferencia una camisa blanca y procura que combinen los colores de lo que llevas, ¿no? No es de ver una camisa amarilla, de colores. Lo mejor es una camisa blanca, ¿no? No te metes en problemas, llevas una camisa blanca. Trata de tener bueno, dependiendo a dónde vas a ir a ofrecer tus servicios,
pues cómprate un traje más o menos, y una camisa, pues que no se vea tan barata, ¿no? Hay camisas que se las ponen y se les ven, se le transparenta porque es una tela demasiado delgada, es una camisa barata. Cómete una buena camisa y para que la tengas para tus entrevistas, y un traje bonito y una corbata seria. Eh, Durante la entrevista, pues obviamente vas a conocer al principal, sus actividades, su familia, sus antecedentes, su pasatiempo, si ha tenido incidentes, amenazas, todo eso son detalles que hay que tomar nota y hay que conocer de la persona a quien vas a cuidar. Y ya con estos datos puedes pasar a hacer tu análisis de riesgos, de dónde estás parado, a quién vas a cuidar, si esa protección abarca familiares, amigos, es una empresa o solamente es una persona que se traslada o combina las cosas, trabaja en oficina y también hace traslados. Todos esos datos te van a servir para hacer tu análisis de riesgo. Bien, las características de una escolta física, pues obviamente la condición física, la estatura, la complexión física. La estatura tiene que estar acorde con el principal que vas a cuidar. Aquí en México tenemos un problema que con las personas que son muy altas. A veces conseguir escoltas altos, de 1,80, 1,90 es muy difícil, ¿no? La complexión física, pues obviamente también tener pues, no es por discriminar, pero a veces aquí el sobrepeso es un problema para los escoltas, ¿no? Hay que mantenerse en forma, hacer un poco de ejercicio, mantenerse en forma. He conocido personas que están un poquito llenitas, gorditos, y tienen muy buena condición y tienen muchas habilidades. Eso se puede evaluar y ver, obviamente, ya en las evaluaciones que se le aplican a un escolta. Las características mentales son muy importantes, la madurez mental, el razonamiento lógico que tienen las personas, el control de sus emociones, la condición mental para aguantar muchas horas de estar atento y alerta en algunos eventos, tener buena memoria y la concentración que deben de tener en su trabajo, ¿no? A veces en la calle hay muchos distractores que nos pueden ocasionar pues que en nuestro trabajo diario descuidemos la seguridad, principalmente con aquellos escoltas que son un poco pues, libidinosos, ¿no? Pasan chicas y no tienen ese control mental para decir, estoy trabajando y no debo de distraerme, ¿no? Son detallitos que van marcando la pauta para un escolta profesional y un payaso, ¿no? Yo así les llamo payasos. Bien, entrando un poquito ya más de datos duros aquí en nuestro país, tenemos registros, afortunadamente hay registros, no son tan confiables, son manipulados, son de gobierno, y algunos de estos datos son manipulados, pero nos pueden dar una idea de una estadística criminal o de inseguridad en nuestro país. ¿Sí? Esta página a mí me gusta mucho. eh, Tiene sus errores como cualquier otra fuente de información, pero sí nos da una idea de cómo ha estado la inseguridad en nuestro país en los últimos años. Mira, aquí podemos ver homicidios por años de cada sexenio, desde Salinas de Gortari hasta el actual gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Y podemos ver el número de homicidios que se llevaron a cabo durante cada sexenio, ¿no? Y nos puede dar una idea de cómo ha estado la situación en otros años y cómo está actualmente. Pero ojo, dentro de estas cifras que le llaman las cifras rojas, también hay otras cifras que le llaman cifras negras y que también dicen que son aproximadamente la misma cantidad. ¿Por qué se llaman estas cifras negras? Porque no hay un registro tal de estos homicidios, porque fueron entre cárteles, no hubo denuncias, no hay una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. En este sexenio, eh, pues
Tenemos en primer lugar de inseguridad al estado de Guanajuato, luego le sigue el estado de México, Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Son los estados que en este, al menos en este sexenio, llevan los primeros lugares de homicidios. Y aquí podemos ver cómo este, eh, estos homicidios durante los últimos años, fíjense cómo Guanajuato ha estado en primer lugar. ¿Sí? Y luego le ha seguido Estado de México y ha habido sus variaciones entre Chihuahua o California, porque la inseguridad así es, señores, es inestable, ¿no? Es una cuestión inestable, de ahí ¿cómo se llama? La importancia de darle un seguimiento de todos los días acerca de la situación de inseguridad que vivimos en el país. Y bueno, si ustedes quieren ahondar más en sus conocimientos o ir a verificar la información que hemos utilizado en este primer tema, aquí tenemos algunas páginas que ustedes pueden consultar y tener algunas referencias con respecto a, ¿cómo se llama? A los temas abordados en este tema. Valga la redundancia. Este, Igual, ya una vez que entren a la plataforma, ahí van a tener su examen, van a subir su trabajo para, ¿cómo se llama? Reforzar los conocimientos y también pueden mandar sus preguntas o sus dudas. Y yo voy a estar a sus órdenes todo el tiempo, y estoy listo para contestarles a la mayor brevedad todas sus inquietudes. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.